Bienvenidos al nivel 5 del iceberg, conocido como territorio profundo, donde exploraremos temas que desafían nuestra comprensión y se adentran en lo desconocido. En este nivel, el contenido se vuelve más oscuro y las explicaciones son cada vez más esquivas, desde teorías sobre realidades alternativas hasta avistamiento de ciudades en el cielo. Nos encontramos con eventos y fenómenos que parecen rozar los límites de lo imposible. Prepárense para sumergirse en alguno de los misterios más inquietantes y enigmáticos que ha documentado la humanidad. Vamos a explorar cada uno de estos temas, los cuales, aunque no siempre tienen evidencia concluyente, nos invitan a cuestionar la realidad tal como la conocemos. May I tell you how much I appreciate your asking me to share some of my ideas with you. The title of my address is, If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others. I would like to confess that I've been asked to cut about 2/3 of my speech out and deliver as short a speech as possible. Upon examining my speech, I find that it is very easy to remove 2/3 without doing any injury to it. I even considered cutting 3/3 out of it, but there was some trouble, so I abandoned that idea. The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. We are living in a computer-programmed reality. El experimento de Philip K. Dick. El autor de ciencia ficción Philip K. Dick afirmó haber tenido alucinaciones donde pudo ver la verdadera realidad, llevándolo a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y a explorar temas como realidades alternativas en su obra. Muchos creen en 4chan que estas experiencias podrían haber sido algo más que simples alucinaciones. Philip K. Dick es conocido como uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes del siglo XX. Sus obras, que exploran la naturaleza de la realidad, la identidad y la paranoia, han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Sin embargo, hay una teoría que ha circulado entre los usuarios de 4chan, especialmente en el tablón X paranormal, que va más allá de su legado literario y sugiere que el propio Dick experimentó una realidad alterada que lo condujo a escribir sobre universos paralelos, viajes en el tiempo y la percepción de la realidad misma. Los relatos sobre el experimento de Philip K. Dick son escalofriantes. Los usuarios de 4chan que se adentran en este misterio creen que Dick no solo escribió sobre la distorsión de la realidad, sino que vivió esa distorsión. Según los informes, después de una experiencia profundamente perturbadora que ocurrió en 1974, el autor comenzó a experimentar visiones y alucinaciones que lo hicieron dudar de la naturaleza misma de la realidad. Según los relatos de los usuarios de 4chan, Dick estaba en un estado mental alterado cuando tuvo un extraño encuentro con una entidad o fuerza cósmica que se le manifestó mientras estaba en su casa. Esta fuerza, aparentemente una inteligencia superior o incluso una especie de dios, le habría mostrado lo que Dick llamaba la verdadera realidad. Los detalles de esta experiencia son tan desconcertantes que muchos consideran que las alucinaciones del autor fueron más que simples visiones. Algunos creen que Dick pudo haber tenido contacto con algo más allá de nuestra comprensión humana. El evento más citado dentro de los círculos paranormales de 4chan tiene que ver con un episodio específico en el que Dick, mientras compraba en una tienda de comestibles, se sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera. En este momento,
muchos usuarios de 4chan creen que el autor fue alcanzado por una especie de revelación cósmica. Según algunas versiones de la historia, Dick sintió una presencia extraña que lo observaba, y todo su alrededor empezó a vibrar de tal manera que su percepción de la realidad cambió radicalmente. Algunos usuarios teorizan que esta experiencia fue una manifestación de un universo paralelo que se filtraba a través de las capas de nuestra realidad. Otros sostienen que Dick fue víctima de una especie de fallo de la simulación, que lo llevó a experimentar lo que él describiría más tarde como la verdadera realidad, un concepto que aparece en muchas de sus novelas como Ubik y Valis. Esta es la parte más aterradora, la idea de que la realidad que experimentamos no es más que una proyección o una construcción artificial, o una idea que fue planteada incluso por Dick mismo. Uno de los textos más representativos de Dick es su novela Valis, de 1981, que está muy vinculada a este experimento. En la novela, la trama gira en torno a un sistema de inteligencia artificial llamado Valis, que se manifiesta en una especie de visión mística para transmitir verdades universales al protagonista. Muchos de los usuarios de 4chan afirman que Valis era un reflejo de lo que Dick experimentó durante ese encuentro con la verdadera realidad. En este contexto, Valis no es solo una máquina o una entidad, sino un símbolo de la conexión entre la realidad y lo sobrenatural. En los foros de 4chan, hay quienes creen que Dick fue simplemente el elegido para experimentar un tipo de despertar cósmico que le permitió ver las fisuras en la estructura de la realidad misma. Algunos teorizan que lo que Dick vio no fue una alucinación en el sentido convencional, sino un desplazamiento de conciencia hacia una dimensión alterna, en la que la realidad era completamente fluida y maleable. Una de las teorías más comunes de 4chan es que lo que le ocurrió a Dick fue un tipo de experimento psíquico no autorizado, llevado a cabo por una inteligencia superior, o incluso por una especie de agencia secreta que manipula la percepción humana. Algunos usuarios aseguran que Dick estaba siendo monitoreado por una fuerza externa mientras escribía, que sus visiones eran el resultado de un contacto con tecnologías avanzadas de control mental. Según esta teoría, lo que Dick experimentó no fue un accidente, sino un experimento dirigido para probar los límites de la conciencia humana. Uno de los aspectos más aterradores de este fenómeno es la idea de que Philip K. Dick pudo haber sido un profeta. Los usuarios de 4chan que han analizado sus textos creen que las visiones que tuvo no solo predecían futuros tecnológicos, sino que también anticipaban fenómenos paranormales que hoy son ampliamente discutidos en la cultura pop, como la realidad simulada y los universos paralelos. En algunos casos, los usuarios sugieren que el propio Dick, al estar en contacto con una inteligencia más allá de nuestra comprensión, dejó pistas codificadas en sus novelas para advertirnos sobre lo que está por venir. En la misma línea, algunos creen que Dick estuvo bajo el control de fuerzas oscuras, ya que las alucinaciones que experimentó parecen haber alterado no solo su percepción del mundo, sino también la forma en que sus historias se desarrollaron. El hecho de que los temas de control de la realidad, la inteligencia artificial y la paranoia sobre las fuerzas invisibles que controlan el destino humano estén presentes en casi todas sus obras, refuerza la teoría de que Dick estaba transmitiendo advertencias sobre el futuro, pero con una interpretación tan confusa y fragmentada que incluso él mismo no podría comprender completamente lo que estaba viviendo. Aunque el experimento de Philip K. Dick no está confirmado como un hecho científico, el legado que ha dejado en la cultura popular y en los foros de 4chan es enorme. La obsesión con sus escritos y las teorías que giran en torno a su vida y obra han alimentado una especie de culto a la paranoia. En 4chan, muchos se sienten atraídos por la idea de que Dick, en su lucha contra los límites de la realidad, desveló algo mucho más grande que cualquier historia de ciencia ficción, una distorsión fundamental en la percepción humana. Las leyendas y teorías que se comparten en 4chan sobre el experimento de Dick continúan creciendo, alimentadas por usuarios que aseguran tener contacto directo con estas fuerzas desconocidas o que han experimentado fenómenos similares. Esta creciente fascinación por lo que Dick vio y escribió sigue siendo un tema recurrente entre los aficionados al misterio y lo paranormal, que ven en su obra una especie de mensaje oculto sobre la fragilidad de la realidad. En conclusión, aunque no hay evidencia concreta de lo que Philip K. Dick experimentó fuera algo más que una serie de alucinaciones, la teoría de la verdadera realidad sigue siendo un tema intrigante en el mundo de 4chan. Los usuarios de X continúan explorando la posibilidad de lo que Dick vio fue una revelación cósmica o incluso un encuentro con una inteligencia superior que lo empujó a escribir sus obras más perturbadoras. La pregunta que queda ¿es la verdadera realidad que Philip K. Dick percibió algo más que una simple alucinación?
Podría ser que estemos todos atrapados en una simulación sin saberlo. Las respuestas permanecen ocultas, tal vez al alcance de aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la distorsionada naturaleza de nuestra existencia. This video surfaced out of China, and it looks like their city is floating in the clouds. Of course, we can't verify if the video is real or not, but we have seen things like this before. Las ciudades en el cielo. Han surgido reportes y videos de ciudades flotantes en el cielo en distintos lugares del mundo. Aunque algunos explican estos avistamientos como espejismos, otros creen que podrían ser reflejos de realidades paralelas o civilizaciones avanzadas que existen en otra dimensión. La ciudad en el cielo. A lo largo de la historia, ha habido relatos de ciudades flotantes o estructuras inexplicables vistas en el cielo. Aunque la mayoría de estos relatos provienen de mitos y leyendas antiguas, en los últimos años han aparecido testimonios y fotografías que sugieren que estas entidades no solo son producto de nuestra imaginación. En la comunidad de 4chan, especialmente en el tablón X, los usuarios han estado discutiendo y compartiendo teorías sobre la existencia de estas ciudades en el cielo, una manifestación que desafía todo lo que entendemos sobre la física y la naturaleza de nuestra realidad. La idea de una ciudad flotante no es nueva, pero lo que ha capturado la imaginación de muchos son los avistamientos modernos de estos misteriosos fenómenos, respaldados por fotografías y testimonios inquietantes. La idea de ciudades flotantes o ciudades en el cielo tiene raíces profundas en diversas culturas. En la antigua China, por ejemplo, existen relatos sobre una ciudad celestial que se dice apareció de repente en el cielo llevada por los vientos. En la cultura griega, se hablaba de las ciudades flotantes de los dioses, donde los dioses moraban en islas que suspendían en las nubes. Pero lo que ha llamado la atención de muchos en los tiempos modernos es la cantidad de avistamientos contemporáneos de fenómenos similares, especialmente en los últimos 50 años. En 4chan, los relatos y teorías sobre estos fenómenos extraños han sido discutidos una y otra vez. Los usuarios de X creen que estas ciudades podrían ser estructuras alienígenas o quizás incluso portales dimensionales que se abren y permiten ver dimensiones paralelas o futuras. Algunos incluso sostienen que estos eventos son señales de una nueva fase en la evolución humana, donde las ciudades flotantes se materializan para cumplir algún propósito oculto o para preparar a la humanidad para un cambio radical. Aunque los relatos sobre ciudades flotantes han existido durante siglos, en los últimos años han emergido avistamientos modernos que han llamado la atención de la comunidad de 4chan y otros foros paranormales. Usuarios anónimos de 4chan han compartido imágenes y testimonios que aseguran haber sido testigos de grandes estructuras flotantes en el cielo, algunas de ellas en forma de ciudades completas. Uno de los avistamientos más conocidos y discutidos en X ocurrió en 2011, cuando un usuario anónimo compartió una serie de fotografías tomadas en una pequeña ciudad de China. En las imágenes se pueden ver grandes formaciones en el cielo que se asemejan a edificios de múltiples pisos, nubes densas y estructuras que parecen estar suspendidas en el aire, como si flotaran sobre las montañas. Estas imágenes rápidamente se viralizaron en 4chan y los usuarios empezaron a especular sobre la posibilidad de que estas ciudades flotantes fueran el resultado de un experimento secreto, una dimensión paralela que se abrió por breves momentos o incluso una manifestación alienígena. Aunque algunos escépticos intentaron desmentir este evento como un fenómeno de distorsión óptica o una simple ilusión, otros usuarios de 4chan insistieron en que lo que habían visto no era una simple ilusión, sino un fenómeno mucho más complejo. Algunos comenzaron a vincular esos avistamientos con las teorías de las dimensiones paralelas, sugiriendo que lo que vieron los testigos no era un evento aislado, sino una rendija temporal hacia otro universo o dimensión. Para muchos en 4chan, la fotografía de la ciudad flotante de Foshan sigue siendo uno de los casos más convincentes de una ciudad en el cielo, un fenómeno inexplicable que desafía toda lógica. Otra teoría que circula en 4chan, especialmente en los foros relacionados con la conspiración, es que estos avistamientos de ciudades flotantes podrían estar relacionados con el controvertido proyecto HARP. Este proyecto, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, ha sido objeto de especulación durante años, con teorías que afirman que HARP tiene la capacidad de manipular el clima y la atmósfera de la Tierra. En algunos hilos de 4chan, los usuarios sugieren que el proyecto HARP podría estar involucrado en la creación de ilusiones masivas en el cielo,
que harían parecer que existen ciudades flotantes o incluso portales dimensionales. Según los teóricos de la conspiración, HAARP podría estar interfiriendo en las ondas electromagnéticas de la atmósfera, creando efectos visuales que simulan una ciudad flotante en el cielo. Aunque no hay pruebas concluyentes de que HAARP esté relacionado con estos avistamientos, la idea de que estos fenómenos extraños puedan ser el resultado de manifestaciones tecnológicas sigue siendo un tema recurrente en los debates de 4chan. Además de China, otros avistamientos globales de ciudades flotantes han sido reportados en lugares como Rusia, Brasil y Estados Unidos. En Rusia, en particular, un usuario de 4chan compartió un video de 2013 que mostraba una estructura flotante vista desde el norte de Siberia. El video mostraba una gran ciudad en el cielo, que parecía estar en movimiento sobre un paisaje nevado. Muchos en 4chan consideraron que este avistamiento era un claro ejemplo de una ciudad flotante que, al igual que el avistamiento en China, desapareció antes de que alguien pudiera llegar a tomar más fotos e investigar el fenómeno. En América del Sur, han compartido historias de testigos que afirmaron haber visto ciudades flotantes en el cielo durante las noches. Estos avistamientos ocurrieron en áreas remotas, alejadas de la civilización, y algunos testigos aseguraron haber visto luces brillantes y estructuras que parecían estar suspendidas en el aire, a menudo acompañadas de sonidos extraños o una sensación de desorientación temporal. En 4chan, algunos usuarios más filosóficos han propuesto que los avistamientos de ciudades flotantes podrían ser resultado de un error en la simulación. Según esta teoría, nuestra realidad podría ser una simulación informática, y lo que algunos testigos han visto en el cielo son simplemente fallos o glitch en este programa. Los que creen en esta teoría especulan que estas ciudades flotantes podrían ser indicios de que nuestra realidad está empezando a desmoronarse o exhibir errores en la programación subyacente. Aunque esta teoría puede sonar extrema, en 4chan es infrecuente que los usuarios discutan errores en la simulación como una posible explicación para fenómenos paranormales. En este contexto, las ciudades flotantes serían simplemente un fenómeno generado por un desajuste en la estructura de nuestra realidad, como si fueran fragmentos de un mundo alternativo que se cuelan en nuestra percepción. Los avistamientos de ciudades flotantes continúan siendo uno de los fenómenos más extraños y desconcertantes discutidos en 4chan. Aunque las fotografías y testimonios siguen siendo controvertidos, la cantidad de personas que aseguran haber visto estructuras en el cielo sigue aumentando. Desde teorías sobre portales dimensionales, pasando por manipulaciones tecnológicas hasta errores en la simulación, las posibles explicaciones para este fenómeno siguen siendo muchas y variadas. Lo que es cierto es que la idea de una ciudad flotante sigue cautivando a aquellos interesados en lo paranormal y sigue siendo un tema recurrente en los foros de 4chan y otros sitios relacionados con lo inexplicable. Mientras tanto, los avistamientos continúan, alimentando el misterio y la fascinación en torno a estas ciudades en el cielo, que parecen desafiar todo lo que conocemos sobre nuestro mundo. La teoría de la luna hueca. Esta teoría sugiere que la luna es en realidad una estructura artificial creada por una civilización avanzada. Basándose en ciertos datos, algunos creen que podría ser hueca, diseñada por extraterrestres con algún propósito relacionado con la Tierra. La teoría de la luna hueca es uno de esos temas extraños y perturbadores que ha capturado la atención tanto de científicos como de aficionados a lo paranormal, especialmente en foros como 4chan. A lo largo de los años, se ha discutido ampliamente la posibilidad de que la Luna no sea un satélite natural como se nos ha enseñado, sino una estructura artificial creada por una civilización avanzada. Aunque la mayoría de la comunidad científica rechaza rotundamente esta idea, el creciente número de testimonios y teorías en línea, particularmente en lugares como X de 4chan, sigue alimentando la fascinación por este misterioso concepto. La noción de que la Luna es hueca o artificial es un tema que a menudo se vincula con teorías de conspiración extraterrestres. La idea tiene sus raíces en una serie de anomalías y comportamientos extraños observados en la Luna, que algunos consideran inexplicable a través de la ciencia convencional. A lo largo de este video, exploraremos las pruebas, teorías y relatos que respaldan la creencia de que la Luna podría ser hueca, o incluso un objeto construido por seres ajenos a la Tierra. La idea de que la Luna es hueca no es nueva. De hecho, las primeras teorías sobre la luna hueca surgieron hace más de un siglo, pero no fue hasta el siglo XX
que realmente comenzaron a ganar popularidad. Algunas de las primeras versiones de esta teoría fueron formuladas en el concepto de teorías de la conspiración y estudios ocultos. Una de las primeras referencias conocidas proviene de los trabajos del escritor H.G. Wells, quien en su novela de ciencia ficción El primer hombre en la luna, de 1901, describe una luna habitada por una civilización avanzada dentro de una estructura hueca. Aunque este relato fue ficticio, muchos vieron paralelismos en las investigaciones que surgirían más tarde. En la década de 1960, con las primeras misiones espaciales a la Luna, el misterio sobre la naturaleza de este satélite natural creció. En particular, los astrónomos comenzaron a notar una serie de anomalías que no se podían explicar completamente con la ciencia convencional. A partir de ese momento, comenzaron a surgir teorías alternativas sobre la estructura de la Luna. Algunos especulan que podría ser una especie de nave espacial abandonada, o incluso un artefacto creado por una civilización antigua. Esta idea fue fuertemente apoyada por las observaciones de ciertos fenómenos extraños que parecían ocurrir en su superficie. La teoría de la luna hueca ganó un nuevo impulso con los programas Apolo de la NASA, particularmente después de la misión Apolo 12. En 1969, cuando los astronautas del Apolo 12 hicieron aterrizar el módulo lunar, se reportó un extraño fenómeno. El módulo de aterrizaje golpeó la superficie lunar y provocó lo que parece ser un temblor, un sonido que algunos describieron como un golpe de campana, Esta vibración extraña causó que la luna resonara, como si fuera una estructura hueca. Este evento fue reportado ampliamente y aunque la NASA ofreció una explicación científica, argumentando que el terreno lunar era poroso y puede resonar como una campana, la idea de que la luna podría ser hueca empezó a tomar fuerza en círculos de teoría de la conspiración. Los testimonios de los astronautas, quienes afirmaron que la resonancia era inusual, alimentaron la idea de que algo más extraño estaba sucediendo. En 4chan, particularmente en el foro de X, esta anomalía se ha discutido en detalle, con usuarios que argumentan que el impacto podría haber sido provocado por una explosión controlada, o que simplemente algo en la luna no es natural. En 4chan, algunos usuarios han compartido fotografías de la luna que afirman mostrar anomalías en su superficie, que podrían indicar que la luna no es simplemente un satélite rocoso. Se ha hablado de extrañas formaciones geométricas observadas en algunas de las imágenes proporcionadas por misiones como la Luna 2 o imágenes del programa Apolo, que algunos usuarios creen que son evidencia de estructuras artificiales en la superficie lunar. A pesar de que los expertos en astronomía han atribuido estas anomalías a efectos ópticos y errores de la cámara, muchos en 4chan siguen defendiendo que hay objetos en la luna que son demasiado perfectos para ser naturales. Un ejemplo famoso de este tipo de fotografías sospechosas proviene de las imágenes obtenidas durante la misión Luna 2. En 1959, la Unión Soviética envió una sonda a la Luna y las imágenes tomadas mostraban lo que algunos consideraron una estructura artificial. Las fotos capturaron líneas rectas y formas geométricas que, para algunos, se parecían más a ciudades abandonadas o incluso a antiguas construcciones que a características naturales de un satélite. En 4chan, estos avistamientos continúan siendo un tema candente. Los usuarios comparten estas imágenes, analizan detalles y lanzan teorías. Algunos han sugerido que la Luna fue una estación espacial o incluso una nave alienígena que ha estado orbitando la Tierra por miles de años. Para muchos, estas imágenes y avistamientos siguen siendo uno de los puntos más importantes que respaldan la teoría de la luna hueca. Una de las teorías más intrigantes que se discuten en 4chan es que la luna no es natural en absoluto. Algunos creen que la luna es una construcción extraterrestre, puesta en órbita alrededor de la Tierra con un propósito que sigue siendo desconocido. Según estos usuarios, la luna podría haber sido colocada estratégicamente para observar el desarrollo de la vida en la Tierra, o incluso para facilitar algunos tipos de experimento cósmico. El inventor y escritor David Icke es uno de los principales defensores de esta idea, argumentando que la luna fue colocada en su órbita por seres extraterrestres para controlar el comportamiento humano. En sus libros, Icke sugiere que la luna emite una especie de energía controladora, diseñada para influir en las emociones y discusiones de las personas. En los foros de 4chan, algunos usuarios continúan compartiendo teorías similares, especulando sobre la posibilidad de que la luna sea una especie de artefacto alienígena diseñado para observar y manipular a la humanidad. En los últimos años, ha habido más misiones espaciales en la Luna, como el proyecto Luna 25 de Rusia, que ha revitalizado las discusiones sobre el satélite.
En 2023, un satélite ruso se estrelló en la superficie lunar, generando una gran cantidad de especulaciones sobre lo que podría haber sido descubierto durante la misión. En los foros de 4chan, los usuarios se apresuraron a teorizar que el satélite de la Luna 25 podría haber encontrado algo inexplicable. Algunos incluso sugirieron que la misión pudo haber sido saboteada o que los astronautas descubrieron algo tan inquietante que las autoridades prefirieron ocultarlo. La teoría de la luna hueca sigue siendo uno de los temas más discutidos y fascinantes en foros como 4chan, donde los usuarios continúan analizando las anomalías y fotografías que, según ellos, revelan la verdadera naturaleza de la luna. Aunque los expertos y científicos rechazaron en su mayoría estas teorías, la misteriosa resonancia lunar, los testimonios de los astronautas y las fotografías inquietantes siguen alimentando la especulación. ¿Es la luna realmente un satélite natural o es algo más, un objeto creado o manipulado por una civilización avanzada o seres extraterrestres? La teoría de la luna hueca sigue siendo uno de los misterios más oscuros del espacio exterior, un tema que sigue provocando debates en la comunidad de 4chan y que no parece tener una respuesta clara, al menos no en el corto plazo. Mientras tanto, los usuarios de 4chan continúan explorando esta teoría con cada vez más detalles y fotografías inquietantes, manteniendo vivo el enigma de la luna. Los misterios del rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker en Utah es famoso por fenómenos paranormales, desde avistamientos de ovnis hasta portales interdimensionales. A pesar de la investigación, los eventos en el rancho siguen siendo un misterio y muchos lo consideran un lugar de intensa actividad paranormal. En el corazón de Utah se encuentra un rancho que ha sido el centro de una increíble cantidad de fenómenos paranormales, avistamientos extraños y eventos inexplicables que ha dejado perplejos a investigadores, expertos y testigos por igual. El rancho Skinwalker, conocido también como el rancho Sherman, es un terreno de unos 512 acres que ha sido el escenario de apariciones de criaturas extrañas, luces misteriosas, fenómenos de teletransportación y cambios en la percepción de la realidad que desafían toda explicación lógica. Lo que hace que el rancho Skinwalker sea aún más intrigante es la relación que tiene con la leyenda de los Skinwalker, criaturas mitológicas de la cultura navajo que se cree pueden transformarse en cualquier animal o persona y que están asociados con prácticas malignas y rituales oscuros. Pero el misterio de este rancho no se limita solo a leyendas antiguas. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han dejado claro que algo extraño está ocurriendo en este lugar y muchos creen que los fenómenos paranormales que se producen ahí están directamente relacionados con algo mucho más grande y siniestro. El rancho se ha convertido en un punto caliente para la teoría de lo paranormal y sitios como 4chan están llenos de teorías, relatos y especulaciones sobre lo que ocurre en el rancho Skinwalker. Además, a lo largo de los años, varios avistamientos y fotografías inquietantes han circulado en línea, alimentando la fascinación y el miedo en torno a este enigmático lugar. La historia del rancho Skinwalker comenzó a ganar notoriedad en 1994, cuando Terry y Wayne Sherman, una pareja que había comprado el rancho, comenzaron a experimentar fenómenos extraños poco después de mudarse. Según los relatos, los Sherman fueron testigos de luces extrañas en el cielo, animales mutilados y presencias misteriosas que parecían acechar la propiedad. Los encuentros comenzaron con luces inexplicables que flotaban sobre el rancho, y luego se intensificaron con la aparición de criaturas no identificadas. Los Sherman informaron haber visto criaturas enormes que se movían rápidamente, con características animales, pero con una presencia extraña que no parecía encajar con ninguna especie conocida. Estos avistamientos fueron seguidos por sucesos aún más perturbadores,
como la aparición de una criatura que parecía un lobo gigantesco, pero que no mostró miedo ni reacción ante los disparos de los Sherman. En su relato, el lobo simplemente no se detuvo y siguió su camino, lo que provocó una sensación de terror absoluta en los testigos. Lo que más impactó a los Sherman fue que, después de este encuentro, el rancho comenzó a estar lleno de sucesos inexplicables. Las luces extrañas en el cielo se volvieron más frecuentes y la familia comenzó a ser testigo de fenómenos electromagnéticos que interfirieron con los equipos electrónicos y causaban fallos en los vehículos y dispositivos de comunicación. Estos eventos desconcertaron a la familia y comenzaron a buscar respuestas a lo que estaba sucediendo en el rancho. El rancho Skinwalker tiene una conexión directa con los Skinwalker de la cultura Navajo. De acuerdo con las creencias de la tribu Navajo, los Skinwalker son responsables de una gran cantidad de fenómenos paranormales y sobrenaturales en ciertas áreas, y el rancho Skinwalker se encuentra en una zona de gran influencia para estos seres. Aunque la tribu Navajo evita hablar abiertamente sobre los Skinwalker, los testigos que han estado cerca de la propiedad han comenzado a asociar los extraños avistamientos de animales y luces con las leyendas Navajo. A lo largo de los años, numerosos relatos han surgido de personas que aseguran haber visto seres extraños que parecían transformarse en diferentes animales o incluso aparecer y desaparecer en cuestión de segundos, lo que ha alimentado la teoría de que los Skinwalker podrían ser responsables de los fenómenos que ocurren en el rancho. A medida que los Sherman intentaban comprender los extraños sucesos en su propiedad, empezaron a buscar ayuda de investigadores. En 1996, el rancho fue comprado por un consorcio de inversores, entre los cuales se encontraba el investigador Robert Bigelow, quien fundó la NIDS, el National Institute for Discovery Science, con el objetivo de estudiar los fenómenos paranormales del rancho Skinwalker. Durante su tiempo de investigación, los científicos y expertos que investigaron el lugar informaron sobre fenómenos tan extraños que muchos comenzaron a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Los investigadores reportaron interferencias electromagnéticas, luces extrañas en el cielo, apariciones de figuras humanas inexplicables y desapariciones de animales, pero lo más escalofriante fueron los testimonios de algunos miembros del equipo de investigación, quienes aseguraron haber sido testigos de manifestaciones físicas como golpes inexplicables y presencias no vistas que los acosaban durante la noche. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió cuando uno de los investigadores fue atacado por un ser extraño que apareció repentinamente. Descrito como una entidad oscura, el ser supuestamente atacó al investigador antes de desaparecer en el aire. Este tipo de eventos siguen siendo investigados y debatidos, y siguen siendo reportados en los foros de 4chan, donde se discuten teorías sobre la naturaleza de los fenómenos que ocurren en el rancho. A lo largo de los años, varias fotografías y videos han sido publicados en línea, alimentando la fascinación por el rancho Skinwalker. Muchos de estos avistamientos han sido capturados por testigos en el lugar y equipos de investigación, y han mostrado luces extrañas en el cielo, figuras humanoides e incluso extrañas manchas en el terreno que no pueden explicarse. En 4chan, usuarios han compartido estas imágenes y videos, buscando opiniones sobre lo que podrían estar viendo. Uno de los avistamientos más inquietantes fue el de una luz flotante que apareció en el cielo cerca del rancho Skinwalker, fotografiada por un testigo anónimo. La imagen mostraba una luz brillante que parecía flotar de forma inexplicable, cambiando de forma y color antes de desvanecerse rápidamente. Las teorías van desde explicaciones atmosféricas hasta sugerencias de lo que se ven como naves extraterrestres o incluso manifestaciones de los Skinwalker. Otro avistamiento que se hizo viral en 4chan muestra una serie de figuras humanas oscuras en el horizonte del rancho. Las sombras, que parecen estar cerca del suelo, son inquietantemente difusas y cambiantes, como si fueran espectros de alguna otra dimensión. Los usuarios debatieron sobre la autenticidad de las imágenes, pero muchos creen que son pruebas de que algo extraño está sucediendo en el rancho. Lo que convierte al rancho Skinwalker en un lugar tan aterrador es que, a pesar de los esfuerzos de investigación, aún no se encontró una explicación lógica para los fenómenos que ocurren allí. Algunos piensan que este lugar está maldito, otros que es el lugar de entidades desconocidas, o incluso que se trata de un portal dimensional. El rancho se ha convertido en una leyenda, y la mezcla de misterios sin resolver, teorías paranormales y fotografías inquietantes sigue alimentando su estatus como uno de los lugares más aterradores y enigmáticos de la Tierra. A día de hoy, el rancho Skinwalker sigue siendo un lugar de fascinación para aquellos interesados en lo paranormal. Foros como 4chan continúan siendo un punto de encuentro donde los entusiastas del misterio y del terror se reúnen para compartir teorías,
testimonios y evidencias que apuntan a que el rancho está, de alguna manera, conectado con lo sobrenatural. ¿Es el rancho Skinwalker el sitio de una actividad paranormal que tiene sus raíces en las leyendas navajas de los Skinwalker? ¿O es solo un lugar lleno de fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión de la realidad? Mientras continúan los relatos y las teorías, el misterio del rancho Skinwalker sigue siendo uno de los enigmas más aterradores de la paranormalidad moderna. La anomalía del mar Báltico. En 2011, una expedición encontró una extraña estructura circular en el fondo del mar Báltico, que algunos creen que podría ser una nave extraterrestre o una antigua construcción. Hasta el día de hoy, la naturaleza de este objeto sigue sin ser explicada, alimentando teorías sobre civilizaciones avanzadas. En el año 2011, un equipo de exploradores submarinos, liderados por el sueco Peter Lindberg y su grupo de la expedición Ocean X, hizo un descubrimiento que cambiaría la forma en que muchos verían el mar Báltico. Durante una expedición en busca de tesoros hundidos, el equipo detectó una extraña anomalía en el fondo marino, a unos 92 metros de profundidad. La estructura que encontraron no parecía en absoluto natural. En lugar de un simple accidente marítimo o restos de un naufragio, el objeto que emergió parecía tener una forma geométrica irregular, como un gran disco con bordes definidos. El hallazgo, conocido como la anomalía del mar Báltico, pronto se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes del océano, generando teorías que iban desde la posibilidad de que se tratara de una nave extraterrestre hasta la especulación de que podría ser una antigua estructura construida por una civilización desconocida. La estructura, que algunos compararon con un platillo volador, parecía tener características demasiado perfectas para ser una formación natural. Lo que hace que este misterio sea aún más fascinante y perturbador es el eco que ha dejado en los foros de 4chan, donde los usuarios de la comunidad de X han intercambiado teorías paranormales, especulaciones y fotografías sobre lo que podría ser la anomalía del mar Báltico. En este espacio, se habla de la estructura como si fuera un enigma del más allá, y las teorías sobre su origen solo han incrementado el misterio en torno a ella. El equipo de Ocean X no tenía la intención de encontrar algo tan sorprendente cuando comenzó su expedición en 2011. Inicialmente, estaban buscando restos de barcos hundidos y tesoros sumergidos en el mar Báltico, una región rica en historia y naufragios. Sin embargo, lo que encontraron les dejó atónitos. Mientras utilizaban un sonar de alta tecnología, detectaron una extraña forma en el fondo marino, con bordes demasiado rectos y un perfil curvado que parecía no encajar en el paisaje natural del fondo marino. Decidieron investigar más a fondo y, en el verano de 2012, enviaron un submarino remoto para estudiar el objeto más de cerca. La sorpresa fue aún mayor cuando se confirmó que el objeto no era una formación rocosa, como inicialmente se había pensado, sino una estructura de forma claramente artificial. Su apariencia sugería que se trataba de un objeto manufacturado, posiblemente metálico, que no se asemejaba a nada que los investigadores hubieran encontrado en la región. El objeto medía más de 60 metros de largo y tenía una curvatura perfecta que parecía más propia de una nave espacial que de una formación natural. Además, el sonar también detectó varias estructuras adicionales cerca del objeto principal, lo que aumentó la especulación de que se trataba de algo mucho más grande que un simple naufragio o una anomalía geológica. Desde que se hizo el descubrimiento, han surgido muchas teorías para explicar la naturaleza del objeto en el fondo del mar. La más popular es que la anomalía es una nave extraterrestre que se estrelló en el mar hace miles de años. Esta teoría se basa en la forma inusualmente geométrica del objeto y su apariencia metálica, que muchos creen que es incompatible con la geología natural. A lo largo de los años, los usuarios de 4chan han discutido extensamente sobre esta idea, muchos sosteniendo que el objeto tiene todos los indicios de un platillo volador de origen alienígena, tal vez oculto en el fondo del mar durante siglos. El silencio en torno a la expedición y la falta de una investigación más exhaustiva por parte de los gobiernos y científicos oficiales alimentan más la especulación de que los gobiernos están tratando de ocultar la existencia de tecnología extraterrestre en la Tierra. Algunos usuarios en X, en el foro de lo paranormal, argumentan que la estructura no es solo un objeto extraterrestre, sino que podría haber estado en la Tierra durante miles de años y que ha sido ocultado bajo las aguas del Báltico debido a su potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia humana.
La teoría sugiere que el gobierno podría estar evitando hacer público el hallazgo debido al impacto que tendrían las teorías de la conspiración y el control sobre la información. Otra teoría popular que ha circulado en 4chan es que el objeto encontrado en el fondo del mar Báltico podría no ser extraterrestre, sino un artefacto antiguo perteneciente a una civilización perdida que existió mucho antes de las primeras civilizaciones humanas conocidas. Según esta teoría, el objeto podría ser parte de una tecnología avanzada que se hundió en el mar debido a un cataclismo global o un gran desastre natural. Esta teoría encuentra ecos en la idea de civilizaciones perdidas como la Atlántida o Lumeria, que según algunas corrientes de pensamiento, poseían tecnología mucho más avanzada que la que tenemos en la actualidad. La comunidad de 4chan ha discutido en detalle sobre la posibilidad de que la anomalía del mar Báltico sea un vestigio de esa antigua civilización, perdido y oculto por las aguas del Báltico, esperando ser descubierto. Muchos usuarios de 4chan argumentan que este objeto es simplemente demasiado perfecto para ser una formación natural y que su existencia plantea grandes preguntas sobre la historia de la humanidad. En sus discusiones, algunos mencionan que el objeto podría ser parte de una tecnología olvidada, que los seres humanos no han logrado replicar hasta el día de hoy, y que la anomalía es una prueba de que nuestras civilizaciones antiguas pudieran haber sido más avanzadas de lo que la historia oficial nos cuenta. Una de las piezas de evidencia más intrigantes sobre la anomalía es la famosa fotografía tomada por el equipo de OceanX en 2012. La imagen muestra una vista clara de la estructura submarina, que resalta su curvatura y forma geométrica. En la fotografía se puede ver un objeto que claramente no encaja en el fondo marítimo circundante, y su color gris metálico sugiere que no es una formación natural de piedra. La fotografía se ha convertido en uno de los pilares de la teoría extraterrestre y ha sido compartida en varios foros, incluido 4chan y otros sitios dedicados a lo paranormal. Los usuarios que han visto la imagen no han tardado en hacer comparaciones con platillos voladores y naves espaciales, argumentando que la estructura podría ser una nave extraterrestre que ha estado escondida durante milenios. Además de la famosa fotografía, el equipo de OceanX también ha tomado videos submarinos que muestran la estructura de cerca. Sin embargo, muchos de estos videos están llenos de oscuridad y distorsión, lo que ha provocado aún más teorías sobre la manipulación de imágenes y la posible interferencia de fuerzas desconocidas. A pesar de los avances tecnológicos que permiten a los investigadores estudiar con mayor precisión el fondo marino, la anomalía del mar Báltico sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos críticos en 4chan se preguntan por qué no se realizó una investigación más profunda sobre la estructura, lo que lleva a la especulación de que hay intereses ocultos en el hecho de que el objeto no se haya estudiado con mayor detalle. Además, los gobiernos y científicos no han hecho comentarios definitivos sobre el hallazgo, lo que solo aumenta las teorías de conspiración en torno al objeto. Algunas voces en 4chan sugieren que los gobiernos temen lo que podrían encontrar si investigaran más a fondo y prefieren dejar el misterio intacto. El enigma sigue siendo un tema de debate tanto en foros como 4chan como en investigaciones científicas, y la falta de respuestas oficiales solo alimentan más las teorías sobre su origen y naturaleza. La anomalía del mar Báltico sigue siendo uno de los misterios más aterradores e intrigantes de la paranormalidad moderna. ¿Se trata de una nave extraterrestre, un artefacto de una civilización perdida o algo más extraño? Mientras tanto, el debate sobre el objeto continúa, tanto en 4chan como en otras comunidades, y los avistamientos de la estructura siguen siendo una parte clave de las teorías que persisten hasta el día de hoy.